O sea, los representantes allá del Centro Democrático en la plenaria, 0 votaron que sí, 0 votaron que no y 16 no votaron. O sea, ¿a qué están yendo a trabajar y para qué les estamos pagando? Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco y hay que decirlo, que es sabroso iniciar la semana con la lloratón uribista, porque qué berracos se han berriado todo el fin de semana, qué berracos se le han pasado de tusa en tusa y uno diría, pero ¿qué me les pasó? Si es que venían con el sartén por el mango, si es que venían haciendo lo que se les daba la gana en este país y cogiendo y mintiendo a diestra y siniestra y haciendo del Congreso de la República un circo, y mejor dicho estaban envalentonados que porque ellos no iban a dejar gobernar, que porque ellos no iban a dejar que Gustavo Petro hiciera lo que le da la gana en Colombia, y que porque aquí había que pasar por encima de los caprichos de la gente divinamente, caray, de la gente bien, carachas, que no va a permitir pues ni por el berraco que aquí un gobierno de un mamerto venga a imponer condiciones, porque primero para eso tienen billete, para eso tienen plata y para eso pueden comprar conciencia y para eso pueden hacer lo que siempre han hecho en este país, que es pasar por encima del que sea, cuando sea y como sea, porque aquí no se puede tocar ni por el chiras ni por el privilegio de los ricos, ni por el berraco usted se va a meter con el bolsillo de los cacaos, ni por el berraco usted se va a meter con la billetera de los banqueros, y ni por el usted aquí va a coger y va a hacer lo que se le da la gana con los que ostentan tierras y con los que viven a costillas del erario mientras lo tratan a usted de vago y mientras lo tratan a usted de mantenido. Y que por qué yo estoy diciendo todo esto y que por qué me sale de la jeta toda esta retajila que para la gente divinamente pues es aburridora, porque en la Cámara de Representantes se aprobó la reforma pensional y ustedes ya están escuchando en todo lado, o en todo lado no, en los medios de siempre, que son los desinformadores de este país, que Petro tiene comprado al Congreso, que el pupitrazo de la reforma pensional, que este señor antes del 20 de julio, mejor dicho, va a dejar aprobado todo, porque aquí en Colombia ya no van a volver a haber elecciones para el 2026, que así es que está empezando la dictadura de este Chávez colombiano, que mejor dicho se tenga todo el mundo, porque con la aprobación de las reformas, porque Petro esmermeló al Congreso de la República y lo compró, lo que se viene es una constituyente para hacer reelegir y para que empecemos en la dictadura de Gustavo Petro, que esto ya pasó en Venezuela y que aquí hay aires y huele a que va a pasar en Colombia. Y resulta que sí, se aprobó la reforma pensional en la Cámara de Representantes, pero ya les vamos a explicar de qué se trata la reforma, ya les vamos a explicar cuál es el terror que están metiendo con la reforma, pero también les vamos a decir aquí quiénes son los que están formando tremendo circo diciendo que Gustavo Petro tiene el Congreso comprado y que mejor dicho aquí no hubo ningún cambio, sino que está pasando lo mismo que siempre ha pasado en la historia política colombiana. Y ahí ya entran en una incoherencia, ¿no? Porque si ellos están diciendo que está pasando lo mismo de siempre, es porque están aceptando que en los gobiernos en donde ellos ponían presidente y eran mayoría en las bancadas, sí hacían pupitrazos y sí se pasaban por encima la democracia colombiana y se hacían hasta para vender, porque congresista vendido es lo que ha habido en la historia de este país. Mejor dicho, salieron como por una olla pitadora estos berracos
no aceptando que la gente merece una reforma pensional en la que se puedan pensionar, porque es que ese negocito tan divino que tenían montado, ese negocito tan chévere que tenían montado los banqueros, los dueños de la banca en Colombia, y ese negocito tan chévere que tenían montado los megaempresarios en este país, o sea, los grupos empresariales cogiendo y haciendo que la gente ahorrara toda la vida para ellos embolsillarse el billete y para dejar pensionar a unos cuantos por ahí, ¿no? Como diciendo, mire, aquí la gente sí se pensiona, pero en realidad quedándose con el grueso de la plata, del ahorro de los colombianos, porque aquí en Colombia, hay que decirlo, aquí no permiten que se pensionen los colombianos, y eso es una ahorradera, y eso ponen y amplían la edad de pensiones y no dejan que pensionen, mientras al mismo tiempo le dicen, ay no, su plata está muy segura aquí, mire, es que su plata está en manos del hombre más rico de Colombia, y si es el hombre más rico de Colombia, entonces usted hace parte de la gente rica de Colombia, y la gente comiendo es ese cuento. Pero antes de eso hay que decir que quienes salieron a hacer show porque se aprobó la reforma pensional, adivinen quiénes son: los megapensionados de este país, tipos que han vivido toda la vida de la burocracia, tipos que han vivido toda la vida el nepotismo, y tipos que han vivido sabroso a costillas de los colombianos, o sea, gente que no ha trabajado en su vida, recibiendo megapensiones de 30 millones de pesos, recibiendo megapensiones de 29 millones de pesos, recibiendo megapensiones de 25 millones de pesos, como el señor Francisco Santos, don Pachito Santos, caray, de bien, divinamente, que se reúne con el señor Mancuso, dicho por el mismo Mancuso, a financiar bloques capitales que terminan siendo nada más y nada menos que la paracamenta de este país, cosa de la que después vamos a hablar aquí también, porque es increíble que en Colombia se le haya dado tanta cancha a estos vividores del erario, a estos capitalistas de la teta pública que han desangrado a los colombianos y que han hecho este país un país miserable de gente muriéndose de hambre, pero que tienen el descaro de salir a decir, ay no, Petro se va a robar la plata de las pensiones de los colombianos. Lo que ustedes están haciendo es darle carta abierta para que este señor coja la plata de las pensiones de los colombianos y se la gaste en campaña. Otra incoherencia más. ¿Cómo así que Petro se va a gastar la plata de la pensión de los colombianos en campaña si Petro va a montar una dictadura en Colombia? Pero ¿cómo puede ser posible que vaya a hacer campaña si es que va a ser una dictadura a través de una constituyente? Cuento que ya no se les come nadie en este país, pero ahí están ellos dispuestos a cobrar salarios altísimos allá en el Congreso de la República porque se ganan más de 45 millones de pesos, y imposibilitando que los ancianos mayores acá en Colombia puedan recibir un bono pensional, porque es que a ellos nunca les ha importado la vejez de los colombianos, no, a ellos lo que les importa es asegurarse su megasueldo para cotizar megapensiones, y adivinen quién les paga estas megapensiones a estos berracos que defienden los fondos privados de pensión. Pues Colpensiones, porque ahorran toda la vida en el fondo privado de pensión, porque ahorran con mucha plata, porque ganan sueldos altísimos, producto de coger y avionarse la plata de los colombianos no trabajando en el Congreso de la República, y cuando les faltan unos añitos dicen, ay no, yo me voy para Colpensiones, porque es que Colpensiones sí me puede pagar a mí la megapensión, y a mí no me importa ningún pilar contributivo, no, a mí lo que me importa es que me llegue la plata pulpita a la casa para yo vivir sabroso y relajado, que es lo que han hecho personas como el señor Pacho Santos. Hoy, los que han sido financiados por la banca, los que han sido financiados por los fondos privados de pensión, los que han sido financiados con el billete de la GPS en Colombia, o sea, los megapensionados vividores del erario en este país, son los que están saltando en una pata porque se aprobó una reforma pensional en la que ya no vamos a tener que mantener más a estos zánganos. Así de sencillo se lo pongo aquí, y que venga el que sea a este canal a decirme que no es así,
para armar un debate de una vez y que explique entonces de qué se trata la reforma pensional de Petro y los puntos que yo voy a exponer acá, porque quienes están saltando también rompían el quórum, no querían debatir y querían, mejor dicho, que se cayera la reforma pensional en Colombia, ganándose la plata ellos ahí sentados haciendo absolutamente nada, porque ni un debate son capaces de dar. En la Cámara de Representantes hay gente del talante de Miguel Polo Polo, un hombre que no estudió para ir al Congreso de la República, que se hizo elegir bajo una curul de circunscripción especial a la que no representa, y ahí también están saltando los de siempre del Partido Verde. Doña Katy Jubinado, que antes decía que los fondos privados de pensión no servían para nada y que las EPS no servían para nada, ahí saltando. Doña Katy Miranda, gente que se hizo elegir con banderas de izquierda, ahora defendiendo al neoliberalismo, a la banca y a los grupos empresariales de este país. Mejor dicho, la tibiamenta aliada en pleno con la ultraderecha de Colombia, o sea, con el Partido de Cambio Radical y con el Partido del Centro Democrático, los partidos más corruptos de Colombia. Y adivinen qué, los partidos financiados por los fondos privados de pensión, los partidos financiados por el señor Sarmiento Angulo y los partidos financiados por la GPS en Colombia, quienes son los que hoy se oponen a que la gente mayor adulta tenga derecho a pensionarse y a que la gente en Colombia se pueda pensionar. ¿Cuál Congreso comprado? Pero ¿cómo se va a comprar el Congreso si es que la plata con la que se mueve la burocracia en el Congreso es la plata de la gente de bien, caray, de los cacaos carachas que ponen bancadas ahí a legislar para ellos? No sean atrevidos, no sean cínicos, no sean descarados más con este país y dejen que la gente que ha trabajado toda su vida, la gente que se ha esforzado, la gente que se ha matado de sol a sol, la gente que se ha quemado las pestañas pueda recibir una pensión y puedan tener una vejez digna, porque a ustedes no les importa, porque a ustedes les vale un carajo si la gente en su vejez no ha alcanzado la pensión o un bono pensional, y porque ustedes son los primeros en decir que esa gente que ha trabajado toda su vida, que no ha podido cotizar pensión, son un poco de vagos mantenidos que no sirven para nada. Ustedes son los que han vendido esa idea que los colombianos de a pie somos colombianos vagos que queremos todo regalado, cuando ustedes han vivido del erario y ahora viven de las megapensiones como el señor Pacho Santos, que en su vida ha trabajado. Vamos a explicar de qué se trata la reforma pensional, vamos a explicar por qué antes la gente no se podía pensionar y cuáles son los mitos de la misma reforma que querían tumbar desde el uribismo y desde la ultraderecha de este país. Atrevidos. Pero antes les vamos a decir cómo votaron a la reforma pensional en la plenaria de la Cámara, para que vean ustedes las bellezas a las que estamos manteniendo allá para calentar banca. Por el pacto histórico, 23 votaron que sí, 3 votaron que no, que ahora los vamos a nombrar aquí, y 2 no votaron. Por el Partido Liberal, 20 votaron que sí, 8 votaron que no y 5 no votaron. Por el Partido Conservador, 5 votaron que sí, 10 votaron que no y 12 no votaron. Mejor dicho, en el Partido Conservador, 22 personas ahí impidiendo que los colombianos de a pie se puedan pensionar en Colombia. 22 personas, ¿en cuánto le salen a Colombia si cada uno recibe un sueldo de 45 millones y cada uno tiene un OTL que vale casi 40 millones de pesos? Del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez, el partido de María Fernanda Cabal, el partido de Paloma Valencia, que están en el Senado, pero que le dan directrices a la Cámara de Representantes, o sea, a los representantes allá del Centro Democrático en la plenaria, 0 votaron que sí, 0 votaron que no y 16 no votaron. O sea, ¿a qué están yendo a trabajar y para qué les estamos pagando? Del partido de la U, 11 votaron que sí, 2 votaron que no y 2 no votaron. De Cambio Radical, el otro partido corrupto de Colombia, 0 votaron que sí, 0 votaron que no y 19 no votaron. Entre Centro Democrático y Cambio Radical, más de 30 representantes a la Cámara que valen miles de millones de pesos, simplemente no quisieron votar. Del Partido Verde de Katy Jubinado y de la señora Katy Miranda, 5 votaron que sí, 4 votaron que no y 6 no votaron. Del Partido Nuevo Liberalismo de los hermanos Galán, divinamente,
2 votaron que no. Los de la política de centro, los que verdaderamente entienden a Colombia, ¿saben por qué? Porque el Partido Nuevo Liberalismo y Cambio Radical son exactamente la misma. Y entonces hay que decirles a ustedes por qué era necesario hacer la reforma pensional. Porque es que tenemos un sistema de pensiones que no pensiona a los colombianos. Vamos a ver por qué. Solo 1 de cada 4 adultos mayores acceden a una pensión en Colombia. No hay un verdadero sistema de protección a la vejez y tenemos un sistema desequilibrado donde compiten el régimen público Colpensiones versus el régimen privado que son los fondos privados de pensión. La mayoría de pensionados en Colombia están en Colpensiones, o sea, los pensionados son 18% regímenes exceptuados, 13% fondos privados y 61% Colpensiones régimen de prima media. 1.665.890 pensionados pertenecen a Colpensiones de 2.445.404 pensionados que hay en Colombia, de casi 50 millones de personas que vivimos en este país, de las cuales más del 35% se puede pensionar, pero solamente 2.445.000 están pensionadas, de las cuales 1.665.890 son de Colpensiones. Muy bonito el negocio que tienen montado los fondos privados, ¿no? Muy bonito el negocio que tienen montado aquí los banqueros de este país, y así hay congresistas descarados que son pagos por la plata de nosotros defendiendo banqueros. Es que no hay derecho aquí en Colombia. Sin embargo, la mayoría de los afiliados están en los fondos privados. O sea, los afiliados para aspirar a una pensión en Colombia son 73,7% en los fondos privados y 26,3% en Colpensiones. O sea, un total de 25.844.775 personas aspirando a una pensión en Colombia, de las cuales 19.022.310 pertenecen a los fondos privados de pensión, de las cuales solamente casi 1 millón de personas han recibido pensión por parte de los fondos privados. Hay que decir que 6.822.445 están en Colpensiones, de las cuales casi el 50% ya está recibiendo su pensión. O sea que la fórmula de competencia es desigual. En Colpensiones, los afiliados activos son 2.647.108 y los pensionados 1.665.890, mientras los fondos privados de pensión 7.746.971 son los afiliados activos, mientras que los pensionados apenas son 318.166 personas. Hay un régimen que recibe la deuda pensional, el pago de las obligaciones pero no los afiliados, y el otro régimen que recibe los afiliados pero no una carga tan importante en materia de pago del déficit pensional. Los colombianos y las colombianas por eso necesitaban esta reforma a la pensión, que ya les vamos a explicar cuáles son los mitos que hay que desmentir para que ustedes no se coman el cuento completo que le meten a Vicky Davi, la revista Semana, al uribismo, las bodegas y la ultraderecha en este país. Mito número 1: ¿con la reforma me van a quitar de mis ahorros para darle pensión a otras personas? No, la regla del sistema de la reforma del sistema de protección integral de la vejez no es quitarles a unos para darles a otros. Recordemos que el pilar solidario se financia con aportes del presupuesto nacional. La reforma pensional elimina la mesada 13. Falso. La mesada 13, que es la mesada del mes de diciembre, que está prevista actualmente en el artículo 50 de la ley 100, se mantiene. El artículo 89 de la ponencia para el segundo debate lo prevé. Expresamente se mantienen 13 mesadas para aquellos que estén construyendo su pensión y para aquellos que ya la tengan reconocida así. 3. ¿Esta reforma afecta a quienes ya están pensionados? No. Las personas que ya están pensionadas pueden estar tranquilas. Tienen el respeto de sus derechos adquiridos, y la reforma al sistema integral de protección a la vejez respeta derechos adquiridos y derechos en curso de consolidación. Ningún derecho adquirido se va a tocar. Se van a respetar todas las garantías adquiridas conforme a la ley. Mejor dicho, en ningún momento se le va a quitar la plata de las pensiones a los colombianos.
La plata que está ahorrada se garantiza que se va a entregar a las personas que ahorraron su plata, y hay que decir la verdad, Colombia no tiene por qué, o los colombianos no tienen por qué seguir manteniendo a la oligarquía de este país. No tenemos por qué seguir manteniendo el privilegio de banqueros, de megaempresarios y de los ricos divinamente que toda la vida han vivido el erario. Si usted se sigue dejando meter cuento con el tema de la reforma pensional, y si usted cree que le van a quitar los ahorros, y si usted cree que con esa plata va a empezar una dictadura en Colombia, le recomiendo que se informe mejor y que sepa muy bien qué figurines están en el Congreso, pagos por su plata, porque es su plata la que usted trabaja defendiendo los intereses de la banca de este país, o sea, de la gente que no tiene ningún tipo de problema en endeudarlo y en hacerlo más pobre a usted acá en Colombia, mientras usted trabaja de sol a sol viendo a ver cómo sobrevive en este país, en donde 200 años de gobierno de derecha lo han convertido en uno de los países más pobres y desiguales del mundo. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita, suscribirse a este canal, darle like y compartir. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que apoyan este noticiero independiente. Sin ustedes no fuera posible tratar de querer ahorrar para llegar a mi pensión. Gracias.